Bueno, nos toca ahora hacer el, seguir con la farmacología cardiovascular y ahora nos toca hacer la farmacología de los antiarrítmicos. Pero eh, vamos, antes de eso, en la clase anterior hemos hablado de lo que son los diuréticos y de la hormona antidiurética. Los diuréticos, habíamos mencionado que hay diuréticos tiacídicos que actúan a nivel del túbulo contorneado distal y que producen hipocalemia y que producen también hipercalcemia y que que lógicamente son diuréticos de moderada efectividad. Luego vienen los diuréticos de del asa ascendente de Henle, que son diuréticos de alta eficacia, porque reabsorben hasta el 15-20% del sodio y luego eliminan, digamos, porque los diuréticos eliminan agua y electrolitos, justamente disminuyendo el volumen sanguíneo, y que generalmente ellos producen, bajan el calcio más bien. A diferencia, pero siempre producen hipostimulia. Después hay los diuréticos de axa proximal, de tubo contorneado proximal, que son los diuréticos, los inhibidores de la anhidasa carbónica, que son, pues, digamos, su diuresis es poca, muy poca. Y por último, los diuréticos ahorros de potasio, también que su eficacia no es muy alta, pero que sirven para evitar la eliminación de potasio, y hemos visto los mecanismos de acción. Otro de los aspectos, hablamos de la hormona antidiurética, que evita la diuresis, justamente actúa en los lugares donde hay permeabilidad al agua, y a nivel túbulo colector incrementa los canales para reabsorber agua, y la hormona antidiurética tiene dos receptores, uno es vasopresor y el otro actúa a nivel de los túbulos renales. Pero a nivel de los túbulos, el B2 inclusive actúa en extrarrenal, que incrementa la producción de ácido, de factor antimofílico, el factor 8 y de factor de von Willebrand. Bueno, y después vimos los inhibidores, también hemos hablado de lo que es una secreción inadecuada de hormona antidiurética, y cuáles son las causas. Esta es la proyección clínica y cómo se saca la osmolaridad, ya vimos la vez pasada. Y por otro lado vimos los antagonistas de la hormona antidiurética, que es, digamos, el contractano, etc. Bueno, ahora sí vamos a hablar y luego también vimos la farmacología de la insuficiencia coronaria, especialmente de lo que es angina de pecho. Vimos que hay la angina de reposo, que se debe solo que se debe, digamos, que hay almacenamiento, digamos, de lípidos ahí, no hay estos trombos. Entonces luego la angina la angina ya inestable, la angina de inestable, que es angina si hay una rotura de la placa ateromatosa. La primera solo hay placa, la segunda hay rotura de placa, y ahí sí hay coágulos y hay trombos, y lógicamente hay problemas, por eso se llama angina inestable. Y además, parte de la angina inestable también, aparte de eso, en ese cuadro está el infarto, con infarto agudo del miocardio sin elevación de ST, y infarto agudo del miocardio con elevación de ST. El tratamiento es diferente en uno y en otro. Generalmente siempre se inician los antiagregantes plaquetarios, pero el tratamiento para la angina de pecho son los vasodilatadores y los fármacos que que disminuyen el consumo. Y entre ellos tiene dos fármacos que actúan a ambos niveles, uno son los nitratos y otros son los bloqueadores de canales de calcio. Y los que actúan solo a nivel de disminuir el gasto cardíaco, disminuir el consumo, son los beta bloqueadores. Bueno, con eso sí, no sé si hay alguna pregunta. Con esto vamos a empezar ya lo que es los antiarrítmicos.
Bueno, ahora sí vamos a empezar. El sistema de conducción, lógicamente, es fundamental, que ahora lo conocen ustedes por anatomía y también me supongo en fisiología. Entonces, esto es importante para la contracción ventricular y para toda la función miocárdica, el sistema de conducción. Y como es conocido por todos ustedes, el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular, es el haz de Ken. Tract es una desviación. Esto tiene que ver mucho con los automatismos también. Y luego de acá las haz de His, y luego la red de Purkinje y la inervación, la inervación subendocárdica para la contractura. Entonces, pueden haber focos ectópicos a este nivel, puede haber automatismo a este nivel, y puede alterarse la conducción a este nivel, y puede haber automatismos a este nivel. Entonces, esto es importante porque en cualquiera del trayecto de este sistema de conducción es que se producen alteraciones y dan lugar a lo que se llama las arritmias. Las arritmias son trastornos que resultan de alteraciones, uno en excitabilidad, el automatismo y la conducción, tal como hemos mencionado en la lámina anterior. La excitabilidad es la potencialidad de las células en reposo, de responder con un potencial de acción, excitabilidad. Entonces, si hay trastornos en la excitabilidad, no responden a un potencial de acción. Y esto tiene su umbral y su periodo refractario efectivo. Luego viene el automatismo. Entonces, la excitabilidad, capacidad de una célula de reposo de responder a un estímulo, a una acción, potencial de acción. Automatismo es la capacidad que tiene la célula a despolarizarse a sí misma. O sea, la célula se despolariza sin estímulo, en forma espontánea y rítmica. Ese generalmente se ve en el nódulo sinusal, que tienen como comando del ritmo cardíaco, y la del nódulo auriculoventricular y la del sistema de Purkinje. En cualquiera de esos, como hemos mencionado, tanto el nódulo sinusal como el nódulo auriculoventricular y el sistema de Purkinje, ahí es donde pueden haber automatismos. Entonces, como van a ver, es importante esto para comprender lo que es las arritmias, por un lado, y dónde podemos ubicar para el tratamiento. Entonces tenemos dos alteraciones ya, la excitabilidad y el automatismo, y por último la conducción. La conducción es la despolarización de las células auriculares que invaden las aurículas, va al nódulo auriculoventricular, luego las de His, ramas ventriculares, fibras subendocárdicas, que toman la red de Purkinje para producción de actividad del músculo cardíaco. Entonces puede haber alteraciones en la excitabilidad, en el automatismo y en la conducción para las arritmias. En ese contexto ya vemos las arritmias son trastornos que pueden ser por aumento de la frecuencia cardíaca, taquiarritmias, disminución de la frecuencia cardíaca, bradiarritmias, pero pueden ser acompañadas, pueden ser sinusales o pueden ser acompañadas con irregularidad del ritmo. Ahí son las verdaderas arritmias. Entonces, las arritmias, eso son un tema de bastante impacto en la clínica, porque, bueno, son una de las causas de morbimortalidad. Y ustedes saben que el sistema cardiovascular es uno de los sistemas que causa más morbimortalidad y las causas más frecuentes de muerte. Y entre ellos tenemos el problema de arritmias. Y generalmente estas arritmias están asociadas a patologías como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica.
cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Generalmente se presentan en estos casos, o no también, pero generalmente. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de las arritmias? Uno, aliviar los síntomas. Dos, aliviar los síntomas del paciente, que pueden ser palpitaciones, síncope o fatiga, dependiendo de, lógicamente, si no hay buen flujo sanguíneo, prácticamente puede haber síncope, puede caerse el paciente. Palpitaciones y lógicamente, los síntomas y sus complicaciones. Un buen número, por ejemplo, la fibrilación auricular y otras tienen por complicación o el problema de insuficiencia cardíaca, o dos, el tromboembolismo en caso de fibrilación auricular. El tromboembolismo es un cuadro muy severo, puede ser a nivel del sistema nervioso central, a nivel pulmonar, se escapa un émbolo a cualquier parte del organismo, pero más. Entonces, el paciente puede tener un infarto, puede tener insuficiencia renal, puede tener un accidente cerebrovascular con cualquiera de sus variantes. Entonces, es importante esto. Por eso es que a un paciente que le hacen diagnóstico de fibrilación auricular, antes, hace muchos años, lo que se trataba era que estos pacientes les hacían una ecocardiografía y cuando encontraron un trombo mural, o sea, en la aurícula, ahí les daban anticoagulantes. En la actualidad, ¿no? En la actualidad, con o sin trombo, pero si tiene fibrilación auricular establecida, le inician anticoagulantes. Y también podemos hablar, aunque lo vamos a hablar cuando nos referamos a lo que es el trastorno de la hemostasia, pero podemos avanzar. Generalmente antes se usaba mucho la warfarina para esto. Actualmente se utiliza menos, se sigue usando, no ha cambiado su eficacia, pero por sus reacciones adversas se utilizan otros. En la actualidad, a los pacientes con fibrilación auricular, a todos le dan anticoagulantes. Un buen número reciben no antagonistas de la vitamina K, sino reciben lo que se llama los inhibidores de trombina, que lo vamos a ver posteriormente. Entonces, el objetivo, aliviar síntomas y sus complicaciones. Esto es importante. Como ven, estamos estableciendo los objetivos para poder tratar al paciente en forma integral. Prolongar la supervivencia y reducir el riesgo de muerte súbita, que esto puede ser importante. Por arritmia puede haber muerte súbita. Entonces, como ven, estos son los... Por eso es importante que ustedes se acostumbren, ustedes mismos, a buscar. Hay en los libros, o si no me acuerdo su lectura, ustedes decir qué objetivos me planteo para esta enfermedad y para este paciente. Si no hay objetivos, ustedes van a dar sintomáticos nomás. Le bajan la presión, le bajan el pulso, pero no, mis objetivos acá son bastante completos. ¿Cómo son las respuestas rápidas, potencial de acción, dependientes generalmente de sodio? Acá tenemos 4 fases. Bueno, la fase 1, la fase 0, los canales de sodio están abiertos. Ingresa el sodio, la velocidad de despolarización depende del número de... Si hay más canales abiertos, se despolariza mucho más rápido. En la fase 1, que ven acá, canales de sodio inactivados, una pasajera corriente de salida de potasio, sale potasio, ingresa un poquito de cloro. La 2, la meseta, el ingreso lento, como es meseta, ingreso lento del calcio y salida tardía del potasio. Esto es lo que hace la fase 2. Y la fase 3,
salida tardía del potasio, fase 3, salida tardía del potasio, fase 3, la repolarización, incremento del potasio, fase 3, la repolarización. Entonces, estos son los pasos. Tenemos que ver acá cómo se representa, esto lo van a ver en clínica o ya lo han visto, no sé, en la actividad eléctrica cardíaca. Cada uno, la vena cava superior, el nódulo seno auricular crea las ondas, cada uno crea sus ondas. Pero estas ondas están reflejadas, eso lo van a ver más en cardiología, pero la onda P prácticamente es la despolarización auricular. La onda QRS es la despolarización ventricular. Y la onda T es la repolarización ventricular. Entonces, si hay alargamiento en la repolarización, hay ampliación del QRS o alargamiento de esto, eso depende de cada uno de los cuadros. El PR, tiempo de conducción de la aurícula al ventrículo. Duración QRS, tiempo para activar las células miocárdicas. Si se amplía, se activa mucho menos rápido, digamos. El QT es duración del potencial de acción ventricular. Luego podemos ver acá otro cuadro, aunque esto lo van a ver más en clínica también, pero valdría la pena. Este es un electrocardiograma normal. Es tomada en una zona ABF, o sea, no en las precordiales, sino en otro lugar, pero el corazón. Onda P, onda QRS, onda T, igualito acá, también, ¿no? Todas las tres. En el flúter auricular, digamos, hay un incremento de las frecuencias, pero son frecuencias más alejadas, pero tienen una característica. Cada 3 o 4 latidos auriculares hay una ventricular fija. En cambio, en la fibrilación auricular a veces se confunde con ventricular. Prácticamente es muy irregular, tiene varias formas. Taquicardia ventricular, acá está la taquicardia ventricular, diferente lógicamente de la fibrilación auricular, porque ensanchamientos de los complejos de QRS. En cambio acá el problema es que a veces aparece el estímulo ventricular y a veces no. Ya, entonces, y esta es fibrilación ventricular, que es ya muy riesgoso, prácticamente con eso es el paro cardíaco. Luego, ahora vemos las arritmias cardíacas, digamos, tenemos acá varias. El pulso sinusal normal es entre 60 a 100, que estas son las variantes, tanto en varones como en damas, varones y damas. Pero la bradicardia y la taquicardia pueden ser fisiológicas o patológicas. Generalmente, ¿a qué se deben las arritmias cardíacas? Surgen de defectos en la formación o en defectos en la conducción del impulso. O se forma o no se forma bien o se forma mal, o se conduce bien o se conduce mal. Las arritmias parecen ser debido a despolarización tardía, o sea, los canales del suelo de repente están bloqueados, que se desencadenan lactidos ectópicos, aumento de entrada de calcio intracelular, esta es despolarización tardía. O reentrada causada por un bloque parcial de conducción, hay un bloque parcial de conducción, entonces hay un mecanismo de reentrada. Cuando ciertas partes del miocardio están despolarizadas, se conducen, depende de la corriente de calcio. Esa es reentrada. Están despolarizadas y por bloqueo hay un bloqueo parcial, pero ciertas células del miocardio están despolarizadas y conducen nada más.
Actividad del marcapaso ectópico favorecida, que es por la actividad simpática. Bloqueo cardíaco se debe un bloqueo de la conducción del ventricular debidamente, generalmente empieza en el nódulo auricular. Entonces, esto es importantísimo tenerlo en cuenta para el tratamiento. Clínicamente las arritmias se clasifican supraventriculares o ventriculares por su origen, o sea, por encima del ventrículo o ventriculares. Y por su frecuencia, aumento de frecuencia, taquicardias o baja frecuencia bradicardias, ya vimos. Dentro de las taquiarritmias tenemos acá el flúter auricular y la fibrilación auricular. ¿Qué pasa en ambas? Hay múltiples focos ectópicos de las células auriculares. Crea movimientos en la aurícula. La respuesta ventricular es rápida y irregular, o regular en el caso de flúter, cada 3 o 4, esto irregular. Puede ser con frecuencia ventricular baja o con frecuencia ventricular alta. Luego tenemos las taquiarritmias supraventriculares por reentrada nodal, taquicardia supraventricular aguda, que es uno de los casos frecuentes, y las taquicardias ventriculares, taquicardia ventricular aguda, causa de muerte en pacientes que sufren infarto de miocardio, requiere un rápido manejo. Esa es Tenemos acá las arritmias. Taquicardia sinusal con una frecuencia de 100 a 150. Causas fisiológicas tienen, por ejemplo, en ejercicio, el paciente que está ansioso, y las patológicas, como en caso de dolor, hay taquicardia. En asma, ¿cómo se llama? En insuficiencia ventricular izquierda también, en asma también hay taquicardia, y en tirotoxicosis, pues eso se presenta en crisis tirotóxica o en hipertiroidismo activo. Fibrilación auricular, 350 latidos por minuto. Es focos ectópicos con conducción aurículo-ventricular variable. Puede ser con frecuencia alta, con llenado ventriculares inadecuado y como consecuencia falla el gasto cardíaco. Tratamiento, convertir a ritmo sinusal. Fibrilación tiene que convertirlo a ritmo sinusal. A veces lo hacen con fibrilación auricular, aparte de dar... Hay varias, como vamos a ver luego, varias estrategias, pero una de ellas es... Primero le hacen porque el objetivo principal es el ritmo sinusal. Primero les hacen cardioversión. Si no, les dan tratamiento. Ya vamos a ver los medicamentos que se utilizan. Y luego lo que hacen actualmente, antes lo estaban haciendo en Brasil nomás, o en parte en el extranjero, actualmente ya lo hacen en el INCOR, y creo que también en el Hospital de Galeate también lo están haciendo, y no sé si en otros hospitales de salud pública, hacen lo que se llama, no hay problema, no se preocupe, lo que se llama la ablación. Tiene un equipo especial. Antes los pacientes del seguro lo enviaban a Brasil y actualmente ya los hacen acá en el INCOR. En el INCOR hay gente muy experta, especialista y que tiene muy buenos equipos y hacen hasta 2 o 3 por día, casi todos los días hacen ablaciones. Y lógicamente, pero aún el tratamiento, de todas maneras hemos dicho que, y luego vamos a ver cuál es el tratamiento en esos casos. El flúter es menos latidos, pero conducción auriculoventricular fija. Acá la conducción auriculoventricular es variable. Activación auricular irregular con respuesta ventricular con patrón irregular. Los mecanismos de fibrilación, de flúter y fibrilación auricular, generalmente son de reentrada, asociada a enfermedad cardíaca que causa distensión, etcétera, etcétera. La taquicardia supraventricular paroxística comprende 150 por minuto, difícil de distinguir de una taquicardia ventricular por mecanismos de reentrada, y es por mecanismos de reentrada también. Dentro de las arritmias ventriculares podemos ver acá la que tenemos la taquicardia ventricular, complejos amplios,
rápidos, paciente con pobre perfusión y hipotensión, puede resultar de anormalidades, hipocalemia, hipomagnesemia, hipoxia, toxicidad drogas o durante un infarto. Estas son las causas que pueden, por ejemplo, casos de hiperpotasemia puede haber taquicardia, hipocalemia también, severa, hipocalemia, hipomagnesemia, severa, hipoxia, toxicidad drogas. Fibrilación ventricular es caótico, generalmente pasa al paro cardíaco. Y de las bradiarritmias, hay bradiarritmia sinusal y el bloqueo auriculoventricular. La bradiarritmia sinusal es menos de 60 latidos por minuto, aunque también hay personas que tienen pulso entre 40 o más, 40, 50, personas que vienen de provincias de altura o deportistas, generalmente atletas jóvenes, delgados, ingesta de beta bloqueadores. Yo he visto varios casos, no varios, pero algunos pacientes que hacen bradiarritmia con beta bloqueadores. También ese incremento de la presión intracraniana. En incremento de la presión intracraniana también hay bradiarritmia sinusal. Con un infarto de miocardio se presenta también bloqueo. Tratamiento solo si causa trastornos hemodinámicos. En esto, si hay trastornos hemodinámicos como baja de presión arterial, baja de flujo a nivel de órganos, ahí está. En el bloqueo auriculoventricular, el bloqueo auriculoventricular puede ser bloqueo de primer grado, que generalmente es conservador de tratamiento, observación, nada más. El bloqueo del segundo grado tiene variantes, MOVID1, MOVID2, y generalmente dan síntomas. Y uno de ellos es el síncope, se caen a veces pacientes. Y bloqueo auriculoventricular de tercer grado, que prácticamente en esos casos. El tratamiento de estos, desde ahora avanzamos, generalmente son con anticolinérgicos muscarínicos, con atropina, que es la que se utiliza más con dosis adecuada. Y lo otro es, en casos de bloqueo de tercer grado o segundo grado, MOVID2, hay que darle tratamiento de frente, es el marcapaso. En algunos pacientes le colocan un marcapaso de emergencia y luego de eso ya le colocan un marcapaso definitivo. Esto es importantísimo para esto. Los objetivos del tratamiento de las arritmias ya hemos visto cuáles son al inicio, pero vamos a ver algunos aspectos ya un poquitito más profundos. Depende del tipo de arritmia. Como mencionaba en términos generales, disminuir los síntomas y disminuir complicaciones y disminuir la mortalidad, que es en términos generales de todas las arritmias. Pero acá depende del tipo. Por ejemplo, en la fibrilación auricular, uno debe tratar de que el paciente tenga ritmo sinusal, es fundamental. Y prevenir complicaciones tromboembólicas y prevenir recurrencias. Entonces, para tratar bien una fibrilación auricular, debe estar en ritmo sinusal. Generalmente están con frecuencia baja. Prevenir las complicaciones, o sea, que no haya complicaciones tromboembólicas. Y para eso le dan anticoagulantes. Y lógicamente los anticoagulantes también tienen sus problemas, lógicamente, y pueden hay que estar controlando. Y la prueba, el prevenir recurrencias. Y la otra es, por ejemplo, disminuir la actividad del marcapaso ectópico. Cuando hay marcapasos ectópicos, ¿cuáles son los principales mecanismos de los antiarrítmicos? Bloqueo de los conductos de sodio, de los canales de sodio, dependientes de voltaje. Bloqueo de canales de sodio. Bloqueo de los efectos del sistema simpático, o sea, beta bloqueadores. Este es uno. Prolongación del periodo refractario.
Digamos, y bloqueo de los conductos de calcio. Esto es para la conducción. Los antiarrítmicos, en mayor grado, disminuyen en menor grado los marcapasos ectópicos, relacionados al seno auricular. Disminuyen la conducción, que hemos mencionado anteriormente, la excitabilidad y prolongan el PR, o sea, prolongan el periodo refractario, medida en el tejido despolarizado. Generalmente, más en los tejidos, actúan en los tejidos que están despolarizados, no en los tejidos que están en reposo, sino en los despolarizados. Los antagonistas de los conductos se unen fácilmente a conductos activados o desactivados en fase 2, pero no a los que están en reposo. Ese es importantísimo mencionarlo. Ahora pasamos a lo que es Ahora pasamos a la clasificación de los fármacos. Esta es una clasificación nueva, y la clasificación de Vaughan es una clasificación clásica, pero ahora hay la de Vaughan y Williams, que es una nueva clasificación donde han incrementado otros grupos farmacológicos, que en realidad con esto casi cubren casi todas las arritmias o todos los problemas de arritmias. Tenemos los de la clase 1, por ejemplo, la clase 1, no se ve acá, tampoco se ve, bueno, ya sé cómo lo voy a hacer, ya, clase 1. Son bloqueadores de canales de sodio dependientes de voltaje. Luego tenemos la clase 2, la clase 3 y la clase 4. Cada una de estas clases tienen, digamos, todos los de la clase 1 son bloqueadores de canales de sodio. Los de la clase 2 antes solamente consideraban los bloqueadores de canales los beta bloqueadores. Actualmente están considerando la clase 2 el sistema autonómico, que incluye tanto simpático como parasimpático, tanto agonistas como antagonistas. Esa es la clase 2. La clase 3, que generalmente son bloqueadores de canales de potasio, y la clase 4, que son bloqueadores de canales de calcio. Entonces, tenemos clase 1, bloqueadores de canales de sodio, clase 2, sistema autonómico, tanto bloqueadores de canales bloqueadores, beta bloqueadores, agonistas simpáticos y los antagonistas colinérgicos muscarínicos también, que generalmente se utilizan en las radicales. Clase 3, bloqueadores de canales de potasio, y clase 4, bloqueadores de canales de calcio. Entonces, esos son los 4 clases. En la clase 1, generalmente podemos ahí, uno es la clase 1A, clase 1A es esto, disociación intermedia, clase 1B, disociación rápida, clase 1C, disociación lenta, o sea, la disociación, y clase 1D, la tardía. Cada uno tiene su medicamento, o sea, de acuerdo a la disociación, ¿qué hacen los de clase 1? Bloquean la conducción, aumentan la repolarización y disminuyen el automatismo. Y entre ellos, ¿cuáles tenemos? La quinidina, ya no se usa mucho, la disopiramida y la procainamida, que más se utiliza, pero también se está utilizando menos. Disociación de clase B, clase 1B, disociación rápida. Bloquea la conducción,
y aumenta la repolarización, pero no tiene que ver nada con el automatismo. ¿Y cuáles son digamos, los disociación de la disociación rápida? Lidocaína, mexitilina y repolarización. Esto está mal escrito. Lidocaína y mexitilina. Estos son los más. La clase C, disociación lenta, bloquea conducción sin efecto en la repolarización. Estos bloquean solo conducción. Estos aumentan repolarización y bloquean la conducción. Estos hacen 3 y disminuyen el metabolismo. O sea, tienen diferentes acciones. Y por último, los de disociación lenta tardía, la ranolacina. ¿Cuáles son los de la reposición lenta? Propafenona, flecainida. Pero la propafenona también tiene bloqueo beta. ¿Cuáles son las de disociación rápida? Ya vemos. Entonces, esto es importante para el tratamiento. Generalmente los de disociación intermedia se pueden utilizar tanto para arritmias auriculares como ventriculares, pero generalmente más se utilizan para ventriculares, pero tienen muchas reacciones adversas. La disociación rápida, la lidocaína, que es un anestésico local que se está empleando más que todo, es el único anestésico local que se emplea en arritmias, generalmente en arritmias post-infarto miocardio, se emplea para este caso porque bloquea la conducción y aumenta la repolarización. La propafenona y la flecainida también se está utilizando para supraventriculares y sobre todo para fibrilación auricular. Entonces tenemos clase 1. La clase 2, generalmente, tenemos acá la clase 2, tenemos, ya hemos mirado clase 2A, beta bloqueadores, clase 2B, agonistas, beta agonistas, o sea, no antagonistas, beta agonistas. Clase 2C, inhibidores de receptores muscarínicos. Y clase 2D, activadores de receptores muscarínicos. Ya, bueno, entonces esto. Y clase 2F, activadores de receptores alfa-1 adenosina, la adenosina, que es importante. Entonces, mire dónde está ubicado en clase 2 la adenosina. Entre ellos tenemos, por ejemplo, los de la clase 2 reducen el automatismo del nódulo. Entre ellos tienen los beta bloqueadores. Generalmente para disminuir el automatismo se usan los beta bloqueadores. Los no selectivos lo tienen acá y los selectivos lo tienen acá. Los beta 2, los agonistas, o sea, el isoproterenol, que es estimulante cardíaco también, y también tiene acción a nivel bronquial. La clase 2C, inhibidores de receptores muscarínicos, atropina, iosina, escopolamina, que se utiliza sobre todo para bradicardias sintomáticas o para inicio, en bloqueo como inicio de tratamiento, pero en bloqueo generalmente es el marcapaso. Clase 2D, activadores de receptores muscarínicos, carbacol, pilocarpina, metacolina, la digoxina es la que se utiliza esto. Y por último, activadores de receptores A1 de adenosina, la adenosina. La adenosina es uno de los tratamientos de primera elección para taquicardia supraventricular aguda, para pasar al ritmo sinusal. Luego viene la clase 3.
No se preocupe, doctor, no se preocupe, no se preocupe. Ya la está presente, ahí no se preocupe. Usted no. La clase 3, bloqueadores y aperturadores de canales de potasio. O sea, prolongan el potencial de acción, o sea, la conducción, sin efecto sobre la contracción y retrasan la repolarización. Clase 3A, bloqueadores de canales de potasio dependientes de voltaje, donde está la miodarona, donde está el dofetilide y donde está el sotalol. El dronedarone también, que es un medicamento relativamente nuevo. El 3B, que son dependientes metabólicamente, el pinacidil. Luego vienen los 4. Estos prolongan el potencial de acción sin efecto sobre la contracción, o sea, no hay contractura, y retrasan la repolarización. Los 4 moduladores de calcio enlentecen la conducción nódulo aurículo ventricular. Entre ellos bloqueadores, canales de calcio. Tenemos otros enlentecen la conducción tipo los digitales y la adenosina, que son activadores de canales de calcio. O sea, actúan a 2 niveles en el nivel 3 y en el nivel 4 porque activan los canales de potasio que intervienen en la repolarización. Entonces tenemos acá ya lo que ya hemos mencionado en los cuadros. Acá vamos a hacer una repetición, prácticamente un énfasis. Bloqueadores de canales del sodio. El bloqueador de canales del sodio clase 1A. Clase 1A, este es 1. Estas son las combinaciones antagonistas, frecainide con lidocaína. La lidocaína es 1, 2. 1A, 1B es, y la flecainide es 1C, entonces no se pueden dar, cada uno tiene. La clase 1A, que hace, lentifica la velocidad de conducción, prolonga la refractoriedad y hemos dicho decrece el automatismo. Son efectivas para arritmias supraventriculares y ventriculares, pero ya no se están usando mucho esto. La clase 1B se consideran más efectivas para arritmias ventriculares, donde está la lidocaína. Y la clase 1C lentifica la conducción, refractoriedad relativamente inalterada, es efectivo para ambas, se utiliza tanto para supraventriculares pero para ventriculares su uso está limitado, más por el riesgo de proarritmias, porque también podemos mencionar acá ya que los antiarrítmicos no solamente mejoran la arritmia, sino pueden producir arritmias, algunos que vamos a verlo luego en la lámina posterior. Los antiarrítmicos de clase 2 antagonistas beta-adrenérgicos. Su uso generalmente es más en taquicardias en las cuales el tejido nodal son anormalmente automáticos, en automatismo. Cuando en fibrilación auricular vemos que la frecuencia ventricular es variada, pero en algunos casos es alta, en esos casos disminuye los beta-adrenérgicos ayudan. La clase 3 prolonga la refractoriedad en el tejido auricular y ventricular. Incluye fármacos que retardan la repolarización por bloqueo de canales de potasio, clase 3, donde prolongan la refractoriedad en el tejido auricular y ventricular. Incluye fármacos que retardan la repolarización por bloqueo de canales de potasio. O sea, bloquea canales de potasio y no se repolariza, bloquean. Amiodarona y sotalol son efectivas en la mayoría de arritmias supraventriculares y ventriculares. La clase 4 inhibe la entrada de conducción del calcio, lo cual lentifica la conducción, prolonga la refractoriedad y disminuye el automatismo. Estas son las características de cada uno de ellos. Y vemos acá lo que hemos manifestado anteriormente, los
los proarrítmicos. ¿Cuáles son las arritmias que se presentan por el uso de los antiarrítmicos? Uno, la proarritmia ventricular auricular, anormalidades de conducción o formación de impulso. Bueno, esto es otra cosa que vamos a verlo luego también. Entre ellas, en las proarritmias ventriculares tenemos, por ejemplo, la torcida de la punta del corazón. ¿Quiénes son los que producen eso? Uno, la clase 1A, tipo la quinidina, la procainamida, y tipo 3, dofetilide, la propafenona y flecainide, tipo 3. Entonces, procainamida. Y la tipo 3 tenemos la amiodarona, que son bloqueadores de canales de potasio. Hay una taquicardia ventricular monomórfica, disculpe, usualmente clase 1C. También hemos dicho que clase 1A, me dijimos la procainamida, clase 1-3 la amiodarona, clase 1C, acá era, disculpe, la propafenona y la flecainide. Taquicardia ventricular polimorfa sostenido, fibrilación ventricular sin alargamiento de intervalo QT. Esta es una la propafenona y la amiodarona, todo lo que producen. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Qué significa? Que cuando yo administro estos medicamentos, tengo que cuidar que no hayan problemas de la torcida de la punta del corazón, etcétera, etcétera. La proarritmia auricular, provocación de recurrencias, primeramente con fármacos de 1A, 1C y 3. El 3 es la amiodarona, el 1C es la propafenona y el 1A es la procainamida. Conversión de fibrilación auricular a flúter, propafenona. Anormalidades de conducción o formación de impulso, la frecuencia ventricular acelerada, procainamida, propafenona. Generalmente 1A y 1C son los que más, 1A, 1C y el 3 son los que más producen este tipo de proarritmia. Conducción acelerada por digoxina, drogas tipo 4 de la verapamil. Y estos son la clasificación de drogas antiarrítmicas para el tratamiento de fibrilación auricular o flúter. Este es uno. Clase 1A, disopiramida, procainamida, quinidina, que no se une mucho ya. Clase 1C, flecainida, propafenona. Clase 3, amiodarona, dofetilide, ibutilide, sotalol. Clase 4, los bloqueadores de calcio no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamil. Y en esta lámina vamos a enfatizar algunos aspectos porque en esta lámina le hemos trabajado para dos aspectos importantes. Su uso. Uso en taquicardia supraventricular, arritmias supraventriculares o arritmias ventriculares. Los que lo hemos rayado de rojo, acá tienen aplicación de utilidad en arritmias supraventriculares. Acá está, arritmias supraventriculares. Los que están subrayados de azul, generalmente sirven en arritmias ventriculares. Lidocaína, procainamida, propafenona también, quinidina. Ya hemos dicho que estas son más para ventriculares, pero que tienen sus reacciones adversas. Ahora sí tenemos diálogo de grupo con un poquito más, pero vamos a incidir más que todo en los usos. Tenemos la procainamida,
su grupo 1, que es prácticamente un representante de bloqueadores de canales de sodio de asociación intermedia. ¿Qué hacen ellos? También se utiliza el sotalol, se puede utilizar en supraventriculares, se utiliza, pero más se utiliza en supraventriculares que en las ventriculares. También se podría usar, como hemos visto ayer. Quisiera ver acá cómo está el sotalol. Como ve, acá está usado en supraventriculares, es lo que le estoy diciendo, y también en ventriculares. Pero lógicamente depende del cuadro, depende de la experiencia de estos aspectos. Bueno, entonces vamos a ver, la procainamida, según grupo 1A de asociación intermedia, bloqueo de canales de sodio, lentifican la fase del impulso de potencial de acción, enlentece la conducción y prolonga el complejo QRS en el electrocardiograma. Prolonga la duración del potencial de acción por bloqueo de los conductos de potasio también, algunos inespecíficos. Menos eficaz que la quinidina. La quinidina es más eficaz, pero la quinidina por sus reacciones adversas ya no se utiliza, pero más eficaz por bloqueo de canales de conductos de sodio. ¿Cuáles son los efectos adversos? Prolongación excesiva del potencial de acción y puede producir, ya hemos mencionado, prolongación del QT y puede producir la torcida de la punta del corazón, taquicardia articular polimorfa en entorchado. También puede producir síndrome de lupus-like, que se presenta sobre todo los marcadores más que la enfermedad. El uso terapéutica generalmente se usa en arritmias auriculares y ventriculares, pero es fármaco de segunda línea en arritmias ventriculares que surgen con infarto. Uso un poco frecuente, son muy tóxicos. El otro es la quinidina, efectos similares en la procainamida, pero prácticamente es más tóxica que la procainamida. Rara vez se usa para arritmias, rara vez. Luego tenemos, y también al igual que la procainamida, tiene la prolongación del QT y puede producir la taquicardia polimorfa, la torcida de la punta del corazón. Puede producir diarrea, vómito. La disopiramida, efectos similares a la procainamida, y quinidina, acciones antimuscarínicas, más intensas que la quinidina, antimuscarínica. El 1B, la lidocaína, ya hemos dicho cuáles son acá están los efectos, pero las indicaciones, ¿cuáles son las indicaciones de los arritmias ventriculares secundarias a infarto en miocardio? Cirugía o cateterización cardíaca con cardioversión y toxicidad digital. Cuando aparecen estas arritmias ventriculares, por esto, se puede dar ¿cómo se llama? La lidocaína. Efectos adversos de la lidocaína. Efectos adversos son dolencia, agitación, convulsiones. Contraindicaciones en pacientes con trastornos de conducción e insuficiencia cardíaca. Si el paciente tiene bloqueo aurículo, definitivamente no le puedo dar la lidocaína. Hepatopatía, bradicardia sinusal, depresión respiratoria. Tiene interacciones, la cimetidina, como ustedes saben, es un inhibidor enzimático. Aumenta la concentración de lidocaína. El grupo 1C, la propafenona, ¿cuáles están indicados? Estos son sus indicaciones, sus efectos, algunos, casi todos los antiarrítmicos son fármacos de margen terapéutico estrecho. Tienen interacciones medicamentosas con digoxina y warfarina, que pueden haber efectos aditivos
Es importante tener en cuenta esto. Indicaciones de la propafenona 1C. Arritmias supraventriculares y ventriculares. En arritmias ventriculares se debe restringir solo su empleo en peligro de la vida del paciente, nada más. La 1C, la que hemos visto es 1C propafenona a la hora de la flecainida. Indicaciones. Se reserva para arritmias ventriculares que amenacen la vida del paciente por potencial cardiotóxico a largo plazo. Traen las características, lo pueden ver ustedes. Clase 2, bloqueadores beta. Su indicación principal está en la taquiarritmias supraventriculares, por ejemplo, en flúter y fibrilación auricular, sobre todo para disminuir la frecuencia cardíaca, para eso se puede utilizar los bloqueadores. La mejoría se debe, digamos, a la disminución de la frecuencia ventricular por aumenta la refractoriedad. El propanolol es su uso preferido en fibrilación auricular, acorta el QT, el esmolol también por vía endovenosa. Usos clínicos de los beta como antiarrítmicos. Eficacia para controlar la arritmia por bloqueadores de canales de sodio, por ejemplo. Propanolol además bloquea canales de sodio, también el molol es cardioselectivo. Esta es la clase 3, la miodarona. Esta es la que más se utiliza, lo que he visto utilizar más en fibrilación auricular. ¿Qué hace la miodarona? Bloquea canales de potasio principalmente, pues clase 3, pero también bloquea canales de sodio y calcio e inhibe receptores beta en forma no competitiva. Prácticamente, si uno analiza, está haciendo casi lo que hacen todos los bloqueadores de canales de iones. De una o más, pero sin embargo, por eso su uso es bastante frecuente. Los usos dependen, se emplea en forma oral, se emplea en bolo, se emplea en infusión. Esa es ¿Qué pasa cuando uno administra miodarona? Después de la administración prolongada disminuye el automatismo, ya no hay automatismo y la velocidad de conducción, o sea, prolonga el PR, el QRS y el QT, o sea, no hay automatismo y la velocidad de conducción también después disminuye la velocidad de conducción, o sea, prolonga el PR, prolonga el QRS y el QT. Aumenta la refractoriedad y la duración del potencial de acción en todas las estructuras del corazón. Claro, hemos dicho que todo esto actúan cuando hay potencial, no es cuando están en reposo. La absorción casi, como esto se utiliza bastante, vamos a ver algunos aspectos farmacocinéticos. Por vía oral, solamente tiene una biodisponibilidad entre el 30 al 50%. Pero aumenta con alimentos. Otro de los aspectos importantes de la miodarona es que se acumula en músculo y grasa. La respuesta terapéutica generalmente por vía oral se inicia a las 2 semanas, o sea, por eso le aplican por vía endovenosa. Efecto antiarrítmico es máximo entre 1 a 5 meses, entre los 5 meses. La respuesta empieza a las 2 semanas, pero el efecto antiarrítmico es máximo a los 5 meses. Y lógicamente puede perdurar varios meses después de la suspensión. Entonces, ¿qué hacen lo que hemos visto?
pero lógicamente ya en cardiología lo van a ver con más profundidad. Les dan por vía endovenosa, les dan por vía oral, y lógicamente cuando pasaba un tiempo le dicen lo suspenden, pero sigue actuando. Por meses actúan todavía, cuando uno ve que se acumulan en grasa y músculo, como reservorio. La amiodarona, el metabolismo, otro de los aspectos importantes es que su metabolismo hepático, por CYP3A4, que es un CYP que metaboliza varios fármacos, entonces hay que tener mucho cuidado con la formación con la interacción con inductores o inhibidores. Pero otro de los aspectos importantes es que da metabolitos activos, o sea que incrementa la vida media, incrementa el efecto, incrementa la duración del efecto. Otro de los aspectos es que su eliminación es por circulación enterohepática, no es por vía renal puramente. Entonces, cuando en pacientes con insuficiencia hepática o renal no requiere ajuste de dosis, porque su eliminación es enterohepática, llega al hígado, se llega al intestino, se elimina por vías biliares, otra vez se reabsorbe y así va eliminándose. Por eso también demora. Por vía endovenosa, disminuye la velocidad de conducción, aumenta la refractoriedad al nódulo auriculoventricular. Con dosis de carga endovenosa el efecto aparece en 15 minutos y persiste por 2 horas. O sea, hemos mencionado, pues lógicamente ya sabemos por qué la dosis de carga. Entonces se va a poner con dosis de carga y luego con dosis de mantenimiento. Disminuye la resistencia vascular periférica y al disminuir la resistencia vascular periférica hay vasodilatación y disminuye la presión arterial, dilata el lecho vascular coronario y disminuye el consumo de oxígeno. Disminuye la resistencia, dilata el lecho vascular coronario y disminuye el consumo de oxígeno. Indicaciones terapéuticas de la amiodarona. Por vía oral, para suprimir arritmias supraventriculares y ventriculares. Se utiliza en fibrilación auricular, es la que más se utiliza, en las otras supraventriculares también y ventriculares, incluyendo fibrilación y flúter auricular, en taquicardia supraventricular también. Y en taquicardia ventricular que amenaza la vida. La vía intravenosa central, fibrilación ventricular por vía intravenosa, taquicardia ventricular sostenida también por vía endovenosa. Entonces, son las indicaciones por vía oral o por vía. Y el sotalol, bloqueador no selectivo, bloquea las corrientes tardías de potasio, duración de potencial de acción, intervalo QT, responsable del aumento de refractoriedad. Uso arritmias ventriculares, auriculares y fibrilación auricular. Justo ahora ya se contesta con más profundidad lo que preguntaba su compañero. Pero el sotalol además prolonga QT y puede producir la taquicardia ventricular polimorfa, ceratoxia de la punta del corazón y broncoespasmo. Cada uno tiene pues, sus ventajas y sus desventajas. Los bloqueadores de canales de calcio que actúan prácticamente deprimen el sistema especializado de conducción. Esos actúan solamente en la conducción. El verapamil y diltiazem deprimen el automatismo del nódulo sinusal y reducen en forma sustancial la velocidad de conducción del nódulo auricular. Entonces, disminuyen automatismo, deprimen automatismo del nódulo y disminuyen la conducción. Por esto es que se utilizan en taquicardia supraventricular aguda, es la que más se utiliza. El verapamil es selectivo a la suspensión de los episodios agudos de taquicardia paroxística supraventricular. Por eso te digo, deprime el automatismo y disminuye la conducción. O para bloquear rápidamente la respuesta ventricular en casos de flúter y fibrilación auricular. Entonces, algunos lo asocian, por ejemplo, dependiendo de la respuesta ventricular, o le dan beta bloqueadores o le dan un bloqueador de canales de calcio para convertir al ritmo sinusal. Estas son las dosis y cada qué tiempo se da por vía endovenosa.
efectos adversos de los, lógicamente acá tenemos efecto inotropo negativo, lógicamente limita su utilidad en tejidos dañados. Dosis elevadas pueden producir bloqueo, por eso que no se... Los pacientes que tienen, pues cuando hay un paciente con bloqueo, uno dice, primero hay que ver si está recibiendo beta bloqueadores o está recibiendo antagonistas de calcio. Y después ya, bueno, eso ya depende del mismo sistema de conducción de cada paciente. Pueden precipitar paro sinusal en pacientes con enfermedades de seno. Hipotensión produce, lógicamente, pueden producir taquicardia en algunos casos. La adenosina es un medicamento que prácticamente esto se utiliza en emergencias y en cuidados intensivos. Actúa con receptores de adenosina 1 y adenosina 2, A1 y A2. Bloquea canales de calcio y activa canales de potasio. Esta es bloquea canales de calcio y activa potasio, lo cual disminuye el automatismo del nódulo sinusal y aumenta la refractoriedad para control inmediato del nódulo auriculoventricular. Entonces, por eso es que casi similar a lo que hacen los bloqueadores de canales de calcio. Disminuye el automatismo y aumenta la refractoriedad, provocando un bloqueo AB transitorio. Lo otro disminuye la conducción nomás, simplemente. Pero por eso es que en taquicardia supraventricular paroxística se utilizan de elección es la adenosina y los antagonistas de canales de calcio. A través de la 2 causa vasodilatación. Subida media es rapidísima. Se usa en bolo para el control inmediato de arritmias supraventriculares. No revierte a ritmo normal ningún otro tipo de arritmia. O sea, no, solamente se usa para taquicardia supraventricular paroxística. Se puede usar en otras arritmias, pero no revierte a ritmo normal. La adenosina y el verapamilo son fármacos de primera elección en el tratamiento de pacientes con taquicardia paroxística supraventricular. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Causa hipotensión, broncoespasmo y lógicamente hemos mencionado también riesgos proarritmogénicos, las proarritmias famosas. Ahora si vemos que hay algunos, hemos escogido fibrilación auricular, taquicardia supraventricular y otros para poder ver los fármacos que se utilizan, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Pero la elección del fármaco es influenciada por las características del paciente y por el fármaco. Lo que más se utilizan para fibrilación auricular es la amiodarona sotalol, eso en primer lugar es la que es clase 3. Flecainil y propofenona es clase 1C. Que todos estos están recomendados para mantener el ritmo sinusal. La amiodarona, o sea, aspectos a tener en cuenta para la elección del antiarrítmico en fibrilación auricular. La amiodarona se asocia con la gran posibilidad de mantener el ritmo sinusal, pero el riesgo de complicaciones cardiovasculares es alto en uso prolongado. Produce hipotensión, bradicardia, todas esas cosas en uso prolongado. En un reporte en 2014, el uso de amiodarona en pacientes tomando warfarina incrementa el riesgo de accidente cerebrovascular comparado con los que no toman. Este es un problema, por eso mencionábamos. En la actualidad ya no se utiliza utilizando en pacientes con fibrilación auricular se utilizan los anticoagulantes, pero he visto, aunque en algunas personas todavía, en otro país también todavía siguen utilizando la warfarina, pero generalmente cuando no usan amiodarona, cuando usan amiodarona prefieren no dárselo y se utilizan los inhibidores de trombina que vamos a ver posteriormente. La quinidina, procainamida y disopiramida no son recomendados para fibrilación auricular, excepto cuando hay descarga vagal, pero pues es
Los beta bloqueadores son moderadamente efectivos para mantener el ritmo sinusal y se podría administrar en pacientes sin daño estructural cardíaco. La otro grupo que hemos mencionado los del grupo 3, que son los, ¿cómo se llama? La miodarona y el sotalol. Ahora mencionamos los del grupo 1C, flecainida y propafenona. Son agentes clasificados, comparados con placebo, son más efectivos para mantener ritmo sinusal a 6 meses y prolongar el tiempo de recurrencia de la fibrilación auricular. Parecen tener la misma eficacia. La toxicidad ha restringido su uso, a diferencia de la miodarona. Complicaciones cardíacas incluyen empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, bradicardia, presumiblemente arritmias auriculares y ventriculares por fármaco. Entonces, por esto se utiliza más para fibrilación auricular más que estos en algunas situaciones. La propafenona tiene actividad beta bloqueadora también porque produce reacción en beta, adicional a sus efectos en canales de sodio. Sin embargo, vieron acá hay un estudio de 480 pacientes con arritmia supraventricular tratados con propafenona por 14 meses, 59% experimentaron por lo menos un efecto colateral. La droga fue descontinuada en 15% debido a reacciones adversas. Requirió disminución de dosis, agravación de la arritmia ocurrió en 2% de los casos. Por eso es que la propafenona casi no se utiliza mucho, pero podría utilizarse. Ya la antiarrítmicos, ya hablamos de fibrilación auricular, ahora vamos a hablar de la taquiarritmia supraventricular paroxística. Para los síntomas severos, cuando hay síncope, angina, insuficiencia cardíaca, el tratamiento de elección es la cardioversión directa. Los fármacos que incrementan el tono vagal, la digoxina, se emplea uno, y los que deprimen la conducción, que son dependientes de canales de calcio. Adenosina, beta bloqueadores y bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos. Esto es lo que se utiliza para ya hemos mencionado, siendo los más importantes los bloqueadores de canales, los de más eficacia, bloqueadores de canales de calcio y también la adenosina también. Los que deprimen la conducción, quinidina también pueden usarse, pero no. La adenosina ha sido considerada como agente de primera elección para taquicardia supraventricular por su corta duración de acción y no causa compromiso hemodinámico prolongado. Por eso, a diferencia de los otros. En la taquicardia ventricular, el tratamiento es cardioversión directa. Para síntomas con síntomas moderados o asintomáticos puede ser tratado con procainamida, ya hemos mencionado, amiodarona o sotalol. El lidocaína es una alternativa también. De todo lo que se... Proarritmia ventricular por clase 1C, en caso de lidocaína o bicarbonato. Torcida del punto del corazón generalmente se utiliza, o se da cardioversión o sulfato de magnesio. Y en el bloqueo auriculoventricular se puede utilizar la atropina endovenoso cada 0,5, porque viene la atropina, viene de 0,25, 0,5 endovenoso hasta aquí, dosis de 3 miligramos en total para convertir, pero si no, el marcapaso de urgencia. Las reacciones adversas de cada uno de ellos ya es los efectos anticolinérgicos, hipotensión, casi todos producen visión borrosa, disnea, ataxia, algunos. La miodarona, que es la que más se utiliza, parestesias, insomnio, depósitos corneales, neuropatía óptica, neuritis. Esto es importante. Ahora, la neuritis, por eso es importante que estos pacientes con la miodarona les hagan cada cierto tiempo su fondo de ojo. Fibrosis pulmonar, anormalidades en la función hepática, hipotiroidismo, hipertiroidismo, fotosensibilidad, hipotensión.
El sotalol, debilidad, náusea, diarrea, bradicardia, bloqueo AB y broncoespasmo. Acá estas son láminas ya que, bueno, para poder ver, hacer un resumen de lo que hemos visto. Estas están en el Caxum. La procainamida, bloqueo de canales de sodio, la procainamida sodio es 1A. Esto ya saben sus efectos en muchas arritmias, arritmias y ventriculares. Fármaco de segunda línea en caso de arritmias ventriculares. La lidocaína, bloqueo de los conductos de sodio, digamos, con disociación rápida. Bloquea los conductos activados y desactivados con cinética rápida, no prolonga el potencial de acción. Suprime taquicardia ventricular y evita la fibrilación ventricular después de cardioversión, aparte de que se utiliza en postinfarto también. La flecainida, arritmias supraventriculares en personas con corazón sano, no utilizar en cuadros isquémicos. El propanolol, ya saben, bloqueo receptores beta, arritmias auriculares, prevención de infartos repentinos y muerte repentina. Amiodarona, ya saben, que bloquean generalmente canales de potasio, pero también algunos sodio y algunos de calcio. Por ejemplo, arritmias ventriculares y supraventriculares graves. La 2-fetilide, bloqueo de canal de calcio, de potasio, prolonga potencial, conservación o restauración de ritmo en casos de fibrilación auricular. Luego tenemos acá la clase 4, el verapamil, bloqueo con canales de calcio, taquicardias supraventriculares en hipertensión y angina se utiliza, hemos dicho, el verapamil en angina y también en hipertensión arterial. Los diversos, adenosina, activa el rectificador de potasio y bloquea calcio. El rectificador integrado de potasio y bloquea calcio. Taquicardia supraventricular paroxística. El magnesio, acción poco conocida, no se sabe, normaliza o incrementa la magnesemia. Taquicardia ventricular polimorfa en entorchado. Eso es magnesio. Y potasio incrementa la permeabilidad flujo, arritmias inducidas por digitálicos, arritmias vinculadas con hipopotasemia. Creo que con eso estamos terminando. No sé si hay alguna pregunta, por favor.